número 213 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. Las actas de las sesiones 214 y 215 se encuentran a disposición de los diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Hemos recibido un oficio de la Directora Nacional Subrogante de Aduanas, mediante el cual informa respecto a la situación de seguridad en el recinto Puerto Seco Los Andes y da cuenta de los planes y programas considerados para mejorar la infraestructura y la dotación de guardias que se requiere para su funcionamiento en normalidad. Oficio al Director Nacional Subrogante de Gendarmería, mediante el cual remite informe que proporciona los antecedentes solicitados en la Ley de Presupuesto correspondiente a la glosa 23 del programa 01. Oficio al Director Nacional Subrogante de Gendarmería, en los mismos términos respecto a la glosa 24. Oficios 209 y 218 de la Directora Ejecutiva Nacional del Ministerio Público, informando sobre las glosas 2 y 13 del mismo programa. Oficios reservados de la Policía de Investigaciones de Chile, informando lo establecido en las glosas 5C, 2, 5A y 5B de la Ley de Presupuesto. Oficio 700 del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, mediante el cual informa sobre la glosa 04, programa 03. Oficio 36.001 del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, respecto a la glosa 6 de la Ley de Presupuesto. Oficio de la Directora Nacional de Senda, en los mismos términos. Oficio de la Directora Nacional de Aduana, informando el cumplimiento de la glosa número 6. Excusa del Ministro de Seguridad Ciudadana, don Luis Cordero Vega, quien se encontrará en actividades ministeriales programadas en el norte del país. Email del Gabinete de la Defensora Nacional, excusando su asistencia a la sesión de hoy por compromisos agendados anteriormente. En representación de la institución, participará el asesor legislativo don Leonardo Moreno Holman, que nos acompaña en la sala. Perdón, quien se conectará telemáticamente. Correo electrónico del Gabinete del Ministro de Transporte y Telecomunicaciones, informando que a la sesión de hoy asisten la subsecretaria de Transportes subrogante, señora Denise Ramírez, la directora de Transporte Público y Metropolitano, señora Paola Tapia, y el asesor legislativo, señor Felipe Humá, en representación del Ministerio. Y además hemos recibido un reemplazo, nos acompaña don Miguel Becker, en reemplazo del diputado don Hugo Rey, solo por esta sesión. Don Diego. Gracias, secretario. Diputada Plasencia, se ofrece la palabra sobre la cuenta. Gracias, presidente. Bueno, saludo a quienes nos acompañan, presidente, también al subsecretario, a la gente del ministerio. Solo respecto de la cuenta, pedirle que nos puedan hacer llegar los oficios que se hicieron, a los que se hicieron mención, para que podamos revisarlos. Perfecto, así lo hará el secretario. Muchas gracias. Sí. Claro. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Sí, yo agradecería que en lo sucesivo estos oficios el secretario los pudiera mandar antes de la sesión, de modo tal que nosotros tuviéramos claro cuáles son las respuestas y así pudiéramos intervenir en los puntos de la tabla cuando corresponda. Gracias, secretario. Lo conversaremos con el secretario en la medida de lo posible, porque hay algunos que llegan. Claro. Reglamentariamente entiendo que no se aplica, pero que pueda ser junto con, al menos. Por último, con una pequeña sí, o al menos alguna referencia. Perfecto. Bien, pedirle a la comisión que acordemos modificar el orden de la tabla que está en el segundo lugar, un proyecto donde está invitado el Ministerio de Transporte, que pase al tercer lugar, porque va a tener más lógica que el subsecretario Collado exponga a continuación de la primera presentación que tiene que realizar, exponga el proyecto y así lo lideramos y después nos podamos concentrar. ¿Les parece? Acordado. Sobre el orden de los proyectos, pero particularmente el que viene como segunda comisión técnica de transporte, que nosotros debiéramos ver única y exclusivamente los que dicen relación con seguridad ciudadana y no con transporte. Eso es lo que voy a proponerle a la comisión, porque son un par de artículos bien puntuales y con eso podemos despacharlo también hoy. Por supuesto, también solicitarle a la comisión el acuerdo para que pueda exponer la subsecretaria de Transporte, Denise Ramírez, no emplea, para que nadie después cambie opinión. Acordado. Esta sesión tiene por objeto recibir al subsecretario de Seguridad Pública, señor Rafael Collado González, con el objeto de que exponga respecto a las remuneraciones de los funcionarios de dicha cartera de Estado, particularmente los subsecretarios, jefes de división, profesionales y expertos. Subsecretario Collado. Bueno, casi diputado en realidad. Secretario Gracias, presidente. Collado tiene la palabra.
En relación al punto que se nos solicita comentar hoy día, puedo decir, en primer lugar, que la gran mayoría de los funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública provienen del Ministerio de Interior y Seguridad Pública. Así lo establece el decreto con fuerza ley número 1, 21730, en los artículos 8, 9, 10 y 11. En particular, en detalle, el 82% de los funcionarios de la Subsecretaría de Seguridad Pública provienen efectivamente de la Subsecretaría de Seguridad, o sea, de la Subsecretaría del Interior, y para el caso de la SPD prácticamente el 100%. ¿Por qué esto es relevante? Es porque el mandato que tenemos nosotros como autoridades inicial del Ministerio es, primero, permitir su implementación, y para ello era muy importante que la gente que venía trabajando los temas, que conoce materias de prevención del delito y seguridad, efectivamente hiciera ese trabajo, esa continuidad. También es importante aclarar que ningún funcionario de la Subsecretaría de Seguridad Pública cuenta con una renta mayor a la del ministro. Efectivamente, a excepción del subsecretario de Seguridad Pública, cuya remuneración está fijada de acuerdo con el artículo 38 bis de la Constitución y que gana exactamente lo mismo que todos los demás subsecretarios, el resto de los funcionarios de la Subsecretaría de Seguridad Pública no, cuenta con una renta inferior a la del ministro, tomando en cuenta las rentas mensualizadas mes a mes. Se efectuó un ordenamiento, de hecho, entre otras materias, que implicó, por ejemplo, en el caso de algunos jefes de división, incluso ajustarse a ese criterio teniendo menos sueldo que el que ganaban antes cuando trabajaban en el interior. Esos son sueldos inferiores, no mayores a los que trabajaban antes. Y en el caso de la SPD, que es un servicio más antiguo, esta regla terminará de aplicarse en régimen en diciembre de 2025. Adicionalmente a ello, puedo comentar que en el diseño institucional está centrado en el profesionalismo. Este ministerio fue concebido efectivamente con un fuerte énfasis en el profesionalismo en la gestión. Y esto se refleja, por ejemplo, en el llamado concurso para el tercer nivel jerárquico. Puedo comunicar ahora, está en el diario oficial, pero aprovecho de comentarlo, que ya publicamos el primer concurso para jefe de departamento. El jefe de departamento de orden público de la Subsecretaría de Seguridad Pública, está publicado el concurso en el diario oficial desde el 1 de agosto. Y la idea es que de acá a final de año, con apoyo del servicio civil, de hecho este concurso fue realizado con el trabajo y la asesoría continua del Servicio Civil. Lleguemos a 5, que son los 5 que tenemos vacantes nosotros de la subsecretaría, sin perjuicio de que la obligación es que todo el tercer nivel jerárquico, es decir, los jefes de departamento del Ministerio de Seguridad Pública, pasen por este procedimiento de concurso público. Adicionalmente a ello, los jefes de división profesional y expertos de la Subsecretaría de Seguridad Pública cuentan efectivamente con capacidad y la experiencia requerida para el cargo. Gran parte de ellos, como comentaba antes, provienen de la Subsecretaría de Interior y tienen efectivamente experiencia en la línea, particularmente en seguridad y capacidad también de gestión intersectorial en el caso de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Es importante aclarar que no todo el mundo tiene que conocer materias de prevención y de seguridad. La jefa de la División de Administración y Finanzas tiene que saber de presupuesto, de gestión institucional, y por eso es que también tenemos otro tipo de profesionales con otro tipo de experiencias y trabajos que también forman parte del ministerio, que no tienen por qué también centrarse exclusivamente en materias de seguridad. En nuestra subsecretaría, para ir a un punto especial de detalle, solo un jefe de división proviene de un ministerio distinto, que es el Ministerio de Defensa. Esa persona en particular cuenta con una amplia experiencia formando policías, tanto en la Policía de Investigaciones como en Carabineros. Particularmente la Policía de Investigaciones ha sido profesor por varios años de la academia, es decir, de los altos mandos de la Policía de Investigaciones. Finalmente, en relación a la forma en que nosotros publicamos las remuneraciones, que es importante señalar que hay una nota de prensa que es errónea, que es incorrecta, por cuanto publican el sueldo de junio, que contiene una forma de presentar las remuneraciones que además incluye los bonos trimestrales que se pagan en junio. Es decir, los funcionarios públicos en general no ganan lo mismo todos los meses, y por eso es que se mensualiza para efectos de publicación. Nosotros se acogió de manera inmediata a la Subsecretaría de Seguridad Pública un nuevo instructivo de marzo de este año, que está siendo de hecho objeto de variada capacitación todavía, porque es nuevo, en el sentido de que se empieza a informar efectivamente cuánto recibe cada funcionario cada mes. Pero si nosotros mensualizamos las remuneraciones no son más altas que las del ministro, como dije antes, a excepción de las del subsecretario, y tienen un formato y un criterio que está establecido bastante promedio e incluso más bajos que otros servicios públicos. Yo creo que eso es básicamente,
Presidenta, ¿o no? Sí. Presidenta, lo que voy a informar en relación a las remuneraciones. No, es que estaba pensando que estaba el presidente Cristian Araya todavía. Básicamente lo que dice relación con las remuneraciones del Ministerio de Seguridad Pública. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra a los diputados. Ofrezco la palabra. Diputado Chalper, tienen la palabra. Gracias, presidenta. Mire, muy breve. Yo recuerdo cuando este Congreso tuvo la responsabilidad de implementar el Comité de Expertos del segundo proceso constitucional, toda la opinión pública pensaba que íbamos a poner a puros operadores políticos. Y cuando se montó el Comité de Expertos, lo que a mí me impactó fue la cantidad de gente que dijo, oh, del Congreso podía salir una decisión política que entendiera que la legitimidad del proceso constitucional necesitaba ahí gente indiscutida. Después la cosa usted sabe que derivó un camino distinto, pero al menos ahí se produjo un momento bien interesante que líderes de opinión de distintas sensibilidades dijeron, mire, el Congreso fue capaz de darse cuenta de lo que estaba en juego. ¿Por qué le traigo esto a colación? Porque aquí lo que a mí me parece increíble es que las autoridades de este gobierno no se den cuenta que un ministerio que es resistido, porque hoy día cualquier entidad estatal y su capacidad eficaz de resolver problemas públicos es algo que está resistido, no se den cuenta que el estándar que tenían que cumplir en la puesta en escena para que esto tuviera legitimidad era una cosa espectacularmente difícil y que por lo tanto había que hacerlo de manera distinta. El subsecretario nos quiere convencer acá que haber replicado los funcionarios de la Subsecretaría del Interior debiese ser suficiente para que nosotros dijéramos, ah, obvio, pero si precisamente de lo que se trataba, pues, presidenta, era de hacer algo distinto. Por eso pusimos dentro del proyecto de ley un requisito de idoneidad, que además ha sido celebrado por mucha gente de distintos colores políticos, porque por fin parecía que nos habíamos dado cuenta que en materia de seguridad se necesita gente con real experticia en los temas. Entonces, ¿sabe lo que me da rabia a mí? Que no se den cuenta de cómo se están cargando la legitimidad pública del Ministerio de Seguridad. En minutos en donde lo que más necesita la ciudadanía es confiar que la gente que está ahí es experta en análisis de tendencias criminales, posiblemente de fenómenos del delito, que es capaz de tener conexión con entidades internacionales para sacar adelante estrategias. Mire, han pasado todo este rato y por lo menos yo, no sé qué sentirá el resto de los colegas, no siento que me hayan presentado una estrategia de seguridad bien pensada, al callo, con indicadores de gestión, con metas de corto, mediano y largo plazo, que uno diga, chuta, aquí efectivamente hay gente que está montada en el tema y que le da a uno tranquilidad. Sino que aquí la verdad es que se ha transformado en una cosa etérea como nos tenían acostumbrados. Y mire, ¿sabe lo que no entendió por su intermedio el Ministerio de Seguridad? Que el desafío de legitimar la instancia frente a la opinión pública requería precisamente una cosa distinta. Que tuvieran gente indiscutible, que todos dijéramos, sí, efectivamente entendieron la responsabilidad que tenía y no la entendieron. Yo la verdad que quiero saber su mirada, pero no sé qué pensará el resto de los colegas, pero que además hayan aplicado el programa de mejoramiento de la gestión en un ministerio que está recién implementándose, a mí también me parece que es una cosa que es no entender nada. En momentos en donde cualquier indicador que usted vea en seguridad, presidenta, no da para tener bonificación por buena gestión, pues. Entonces, mire, si aquí no se trata de ser oposición o ser oficialista. Acá se trata de entender que un ministerio que está llamado a generar confianza en la ciudadanía, que uno piense, mire, ahí hay gente que de verdad se levanta muy temprano en la mañana y analiza tendencias criminales para hacer todo lo que está a su alcance, para terminar con los turbazos, el narcotráfico, el crimen organizado, y yo siento que no lo entendieron y escuchando al subsecretario me queda claro que todavía no lo entienden. Yo la verdad, presidente, aquí uno podría estar en la cosa menor de los sueldos. Está bien, yo eso no tengo problema y escrutémoslo. Pero yo el llamado que le quiero hacer por su intermedio al ministro Cordero, porque me hubiera gustado que hubiera venido de él, tengo mucho respeto por el subsecretario, pero estas son cosas políticas, no son cosas administrativas. El subsecretario es el jefe de servicio administrativo, pero esta es una cuestión política, es de entender el momento político en el que estamos. A mí me hubiera gustado que el ministro Cordero pueda decirle en su cara que defraudó no solamente a aquellos que estuvimos dispuestos a apoyarlo en este proceso en algún minuto, sino que ha defraudado al país. Y ha defraudado al país, presidente, con esto termino, porque no entendió que aquí precisamente lo que tenía que hacer era algo extraordinario. Y no venir aquí a decirnos, mire,
básicamente replicamos la planta que venía del Ministerio del Interior, porque si hubieran replicado la planta, entonces ¿para qué diablos creamos esta institucionalidad nueva que se suponía que a diferencia de la anterior tenía experticia técnica y tenía capacidad de gestión distinta? Yo lo lamento, Presidenta, y lo lamento especialmente, y termino con esto, porque aquí vemos a algunos que hemos tenido que pagar costos políticos por esto. Y la verdad es que al gobierno no le importó, porque le importó mucho más dejar adentro a sus colegas y amigos de coalición que buscar realmente gente nueva y competente que permitiera combatir adecuadamente el fenómeno del delito. He dicho, gracias, presidente. Gracias, diputado Schalper. Diputado Lantón. Gracias, presidente. No me pueden representar más las palabras del diputado Schalper, porque, presidente, esto lo planteamos 20.000 veces en la discusión del Ministerio de Seguridad. Que el Ministerio de Seguridad no sea un lugar para la militancia política, para los cercanos del presidente, y que sea un ministerio técnico, especialista en temas de seguridad, que se profesionalice en temas de seguridad y que tenga profesionales que tengan experiencia en dicha área. Por eso incorporamos, presidente, que los seremis tengan experiencia en materia de seguridad. ¿Por qué ese era el lineamiento? Si nosotros le pedimos a los seremis experiencia en materia de seguridad, ¿cómo no se lo vamos a pedir a los jefes de la división? Que son los que proveen del material al Ceremi. Entonces, presidente, a mí me llama la atención, nosotros fuimos a Contraloría, que en el Departamento de Coordinación Policial, que es el que conversa con las policías, coordina, esté el subdirector, ex subdirector de la Corporación Municipal Ciudadana de la Ciudadana Deportiva del municipio de Peñalolén, un sociólogo. ¿Cuál es la expertise en materia de seguridad? O sea, nos gustaría que nos ilustrara, subsecretario, con la expertise que tiene en materia de seguridad aquellas personas que hoy día están en la subsecretaría o en el ministerio y que han sido cuestionados públicamente. Porque además, presidente, en el decreto con fuerza de ley que habilitó al presidente de la República para poder contratar a los jefes de división y otros profesionales, habla de la experiencia profesional. Y cuando hablamos del Ministerio de Seguridad, a propósito de la discusión, la experiencia profesional tiene que ser en áreas de seguridad. Yo no puedo ser la experiencia profesional, no es que trabajó en el colegio tanto, no es que trabajó en una empresa de retail. Tiene que ser experiencia en materia de seguridad, ese es el espíritu. Y es lo que plasmamos en esta comisión y por lo tanto la pérdida de legitimidad del Ministerio de Seguridad, como bien lo planteó por su intermedio el diputado Schalper, es evidente al tener personas que pareciera ser que están ahí en su calidad de ex candidato, del círculo de amigos del presidente de la República. Y además, subsecretario, lo que está pasando en las regiones, no han nombrado ningún encargado en materia de seguridad en los departamentos provinciales, en las provincias, al menos en la región de Valparaíso. O sea, no tenemos encargado de seguridad, tenemos una Ceremi subrogante y mientras tanto los asesores del subsecretario o del ministro tienen sueldos que escapan de cualquier lógica en relación al clima de inseguridad que está viviendo el país. Entonces, presidente, y para ir a lo específico, nosotros creamos hace un buen tiempo, a propósito del artículo 38 bis de la Constitución de la República y los numerales 7 y 10 del artículo 32, una comisión encargada de la asignación de los sueldos. Y a través de la resolución 15 de esa comisión se asignaron los sueldos del presidente y ministros subsecretarios, también personas de confianza del presidente de la República. Por lo tanto, lo que la lógica indica, lo que el sentido común indica, es que esos sueldos vayan acorde también a lo que se establecen a los jefes de división, que son los asesores del subsecretario, los asesores del ministro. Es decir, que haya un equilibrio entre esos sueldos y los que van a recibir los que están más abajo en la línea jerárquica. Porque lo que estableció esa resolución, subsecretario, era de que aquellos personas de confianza al presidente, por ejemplo, no iban a recibir, no iban a llegar al 60% del sueldo que recibe el presidente, o al 40%. Es decir, hay un tramo. Y esos tramos pareciera ser que no se cumplen acá. Y por último, presidente, lo que señaló el diputado Schalper respecto a los PMG, uno entiende que es la continuidad interior, pero es una muy mala señal, subsecretario. Es un ministerio que lleva 4 meses. 4 meses. Entonces, después de 4 meses, que estén más preocupados de otorgar el PMG o que se actualice el PMG, pareciera contraproducente con la eficiencia que ojalá se tuviera en materia de seguridad en este país, cómo se pagan los PMG. Entonces, además, sumado a lo que nos dicen la misma asociación de funcionarios, algunos señalando que no había ni siquiera papel confort en algunos baños, en algunas reparticiones. Es decir, no está funcionando con lo mínimo, pero resulta que los altos sueldos se pagan al día, los PMG se pagan al día, o sea, ojalá
la seguridad en nuestro país tuviera ese nivel de eficiencia con el cual se instauran o se decretan los sueldos por parte de los ministerios subsecretarios. Entonces, presidente, acá hay un serio problema de legitimidad en relación a los sueldos otorgados por parte de quienes ocupan altos cargos públicos y que además eso contrasta con la profesionalización y que esto no se convierta en un botín, como ha sido el cuestionamiento, y es el cuestionamiento válido por parte de la ciudadanía respecto a quienes ocupan cargos públicos de tanta relevancia como es el Ministerio de Seguridad. Eso, gracias, presidente. Gracias, diputado Lofton. Cuestionamiento que en su momento yo creo que se dio también en esta comisión. Diputado Janet. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo espero que aquí no haya obsecuencia respecto de este tema que es grave, porque más allá de los sueldos, cuando uno mira la lista que por lo menos salió en la segunda, no, digamos las cosas como son por su intermedio, presidente, ahí no hay experiencia en materia de seguridad. O sea, uno lo que esperaría, o sea, si usted me dice ahí un tipo, un doctor en criminalística, con magíster en esto, lo otro, que hayan tenido además experiencia, lo que uno ve, una kinesióloga, trabajadores sociales, historiadores, en fin, una serie de gente que la verdad, su secretario, esto es falta la confianza, porque aquí nosotros, en contra de muchas opiniones, defendimos el Ministerio de Seguridad. Se nos atacó por distintas partes, porque nosotros nos pusimos duros al lado del ministro Cordero para sacar adelante, y antes al lado de la ex ministra de Interior, Carolina Toá. Entonces esto finalmente, más que una mala señal, me huele mucho a esto de la lógica de las fundaciones, de poner a los amiguetes en esto, porque gente sin formación académica, gente como se ha señalado por su intermedio el diputado Lofton, que venían de asesoría deportiva y otras cuantas, ahí están. Entonces, la verdad, el problema de esto es que están jugando con la seguridad. Estamos hablando que este es el minuto que tenemos secuestro, tenemos sicariato, extorsiones, como nunca esto está peor que antes. En la Araucanía quiero decirle que siguen los atentados terroristas. Y la verdad, más allá de los sueldos, que ya eso es escandaloso, el tema de que no hay gente, y más allá de lo que nos diga, claro, gente que venía del Ministerio del Interior, yo lo puedo decir, sí, gente que venía del Ministerio del Interior, que estuvo atrás de la ley de inteligencia, y que insistieron en la ley de inteligencia del SAR de la seguridad, y operaron en eso, pues. Yo aquí lo puedo decir, no tengo ningún problema. ¿Cuántas veces nosotros desde la Comisión de Defensa dijimos que no correspondía esa figura, etcétera? Y finalmente, cuando asumió el subsecretario Cordero, cambiamos esa modalidad, pero los que estuvieron atrás de eso, esa es la experiencia que tienen. Entonces, yo quiero decir que aquí lo que hubo, lo que Max Weber señala justamente esto, es el asalto al poder, lo que ha dicho el botín del Estado. Porque si me hubieran puesto alguna gente de verdad especialista, yo no estoy diciendo un ex carabinero, un ex general de carabinero, como lo discutimos acá, o alguna gente así, ya no, yo estoy diciendo gente de verdad especialista, que haya mostrado, porque estamos hablando de que la instalación del ministerio es lo más complejo. Y nos dijeron acá, y nosotros nos jugamos por eso, y defendimos esto. Y la verdad es que yo sigo defendiendo el que existe un Ministerio de Seguridad debido al problema que tenemos hoy día en materia de seguridad en el país. Este es el gran problema que tenemos. Y la respuesta es esta. Más allá de los sueldos hipermillonarios, es gente que de todos los nombres que hay ahí, que aparecen, de todos los nombres, no hay ningún especialista en materia de seguridad. Ninguno. Y eso es absolutamente una puñalada por la espalda, porque nosotros, por Dios que nos jugamos, por Dios que avanzamos, que sacamos este proyecto, que creímos en él, y finalmente ocurre que hoy día nos presentan eso. A mí me parece, yo lo voy a decir con mucha responsabilidad, que cuando discutamos el presupuesto yo voy a poner especial mirada en este ministerio. Cuando tengamos la discusión del presupuesto voy a poner especial mirada en este y en los sueldos y en la gente que está trabajando ahí. Que ese es el poder que tenemos nosotros. Ahora viene la discusión presupuestaria y nosotros vamos a poner especial mirada en el ministerio. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Janet, diputado Leiva, y a continuación la diputada Nayan. Muchas gracias, presidente. Mire, yo quiero primero agradecer la transparencia con la cual el subsecretario viene a exponer cuáles son el nivel de remuneraciones, y ahí me gustaría hacer dos menciones. La primera de ellas, el cambio de criterio que tiene el Consejo para la Transparencia,
que la nota da cuenta de una realidad, pero antes todo lo que eran bonos, en este caso del programa de mejoramiento de la gestión, se mensualizaban y por consiguiente le correspondía trimestralmente un bono y eso se dividía en los 12 meses o en el trimestre correspondiente y por consiguiente lo que salta a la primera vista, oye, ganan mucho más y eso da tranquilidad porque efectivamente las remuneraciones, incluso el artículo 3º de la ley 21.730 que crea el Ministerio establece que mientras el Consejo creado por el artículo 38 bis de la Constitución no establezca cuáles son las remuneraciones, se mantienen las que tienen. Me parece bien. Eso llamaba mucho la atención y también tranquiliza conocer esa información por parte del subsecretario y es importante tenerlo presente porque eso va a suceder para todos. En segundo lugar, y puede ser un problema de técnica legislativa o nuestro también, porque en el grueso de la creación del Ministerio de Seguridad Pública se escinde del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y al existir continuidad, conforme al artículo 2 de la 21.730, hay continuidad y por consiguiente todos los programas de mejoramiento de gestión que estaban vigentes al momento de la creación del Ministerio, abril del presente año, se mantienen y por consiguiente al traspasar lo que parecería un contrasentido, y en eso encuentro razón lo que decían los diputados por su intermedio, presidente, oiga, ¿cómo reciben un bono si recién se crea el ministerio al existir continuidad en la relación laboral y así establecerlo de manera expresa el artículo 2 de la ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública se mantiene y por consiguiente los funcionarios tienen derecho a ese tipo de remuneraciones? En tercer lugar, yo también estoy de acuerdo que la señal y el trabajo que particularmente ha tenido el subsecretario de Seguridad y también el ministro Cordero de implementar un nuevo desafío de que la seguridad tenga una institución dedicada a las 24 horas del día, los 7 días de la semana a trabajar en seguridad no es simple. El ministerio lleva 2 o 3 meses de implementación y ahí quisiera, en mi opinión, presidente, sentar en que lo que dice relación con los jefes de división, yo creo que tiene una calificación profesional más que adecuada en mi opinión y no creo que venga el caso de analizar cada uno o particularmente cada una de las o los jefes de división, pero gente que está lo suficientemente preparada, y lo digo con objetividad. ¿Dónde pueden existir problemas? En los jefes de departamento, hacia abajo de los jefes de división. Y ahí me parece muy bien lo que ha planteado el propio subsecretario, que sin tener la obligación legal, lo que ha hecho es generar concursos con servicio civil para que los jefes de departamento, quienes le van a dar continuidad a materia de seguridad, sean elegidos a través de un sistema similar a alta dirección pública. Yo lo que le pediría, porque yo creo que ahí está lo fundamental, el músculo del ministerio, más que la dirección de la división que en mi juicio tienen, yo ahí sí voy a ser extremadamente acucioso, yo replico y comparto lo que plantea el diputado Chalper, por su intermedio, presidente, que los jefes de departamento sí que tienen que ser personas que, más allá de la capacidad de desarrollo político, de articulación institucional, tienen que ser personas muy preparadas. Y yo le quisiera pedir al subsecretario, que siempre ha tenido una gran disposición con esta comisión, a que nos acompañe cuáles son las bases del concurso de requisitos, a que efectivamente nos vaya informando, porque nosotros somos los verdaderos cómplices de la creación del Ministerio de Seguridad, y yo tomo lo que plantea el diputado Chalper, el diputado Longton, porque efectivamente pagamos muchos costos políticos y los vamos a asumir, porque tenemos la convicción que tanto el ministro Cordero como la subsecretaria de Estado, como particularmente el subsecretario Collado, que nos acompañó en toda la tramitación de la ley, va a ser muy riguroso en la creación de estos cargos que efectivamente son determinantes en materias de política de seguridad. Y por eso le quisiéramos pedir, por su intermedio, presidente, que nos envíe los perfiles de los cargos para conocerlos desde antemano. Y yo particularmente, que siempre me dicen que defiendo mucho al gobierno y lo voy a seguir haciendo en este tema en particular, y el subsecretario lo sabe, presidente, por su intermedio, voy a ser extremadamente acucioso porque voy a tomar las palabras del propio diputado Chalper, que el Ministerio de Seguridad tiene que ser muy distinto como señal al resto de los ministerios, y en eso comprometo mi palabra, y así lo sabe el diputado Chalper, Longton, Joanetti y todos quienes integran la comisión, que en eso voy a ser... Es que Araya votó en contra del ministerio. Vota en contra del ministerio. Voy a ser extremadamente riguroso en ese sentido y confiamos en la capacidad profesional y el compromiso que tiene con el Estado por parte del subsecretario del ministro. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. ¿Les parece tomar como acuerdo oficiar al ministerio como comisión para que entregue un reporte de los perfiles de cargo y del proceso? Sí.
Se necesita más. No, pero que nos vaya informando independientemente, a ver, que independientemente que venga a explicarlo. Pero para que quede como un acuerdo de que esto tiene que llegar a la comisión. Que va a haber Lo un mismo que seguimiento. está publicado lo tienen que mandar para acá, po. Con todo, pero que ¿les parece? Y que nos va a venir a explicar los detalles de los procesos, los perfiles, etcétera. ¿De acuerdo? Sí. Acordado también. Diputada Nayan. Muchas gracias, presidente. Le doy la bienvenida al subsecretario de Seguridad. Quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Cuántas asignaciones reciben estos funcionarios que son de cargos directivos? Y si estas asignaciones son imponibles o no son imponibles. Porque claramente lo que usted está indicando es que el sueldo que se tomó para el reportaje de la segunda era del mes de junio y por lo tanto incluía probablemente los PMG o algún bono. Pero claramente si se saca el promedio, incluidos esos bonos, los sueldos no son tan distintos a lo publicado en la segunda. Experiencia. Usted me dice de que las personas que aparecen en el reportaje de la segunda tienen experiencia. Yo me pregunto, ¿experiencia en qué? Me imagino que el cineasta tiene experiencia en hacer cine. Me imagino que el señor que está a cargo de seguridad en la municipalidad de Peñalolén tendrá experiencia en algún tipo de deporte, a lo mejor en carrera, a lo mejor en salto con valla o en la posta, no tengo idea. Me imagino que Paola Moncada, por ejemplo, no sé realmente en qué puede tener experiencia, porque nosotros la conocemos de la Araucanía, y me da la impresión que mucha experiencia no tienen nada, particularmente. Y así sucesivamente. Entonces, la verdad, usted habla de experiencia. Yo quisiera que usted me dijera quiénes son los expertos en seguridad que hoy día están en el ministerio. Pero de verdad en seguridad, pues, subsecretario. No estas personas que tienen, según usted, experiencia porque han estado en todo este gobierno. Yo habría esperado, sinceramente, sobre todo dado que ustedes van tan unidos en una campaña presidencial, por su intermedio, presidente, yo habría esperado que en el Ministerio de Seguridad hubieran personas que realmente supieran de seguridad, comprobadamente, y que hubieran trabajado, por ejemplo, en los gobiernos de la presidenta Bachelet, dado que son de cercanía con ustedes, pero no veo a nadie que haya trabajado antes en seguridad. Son todos nuevitos de paquete y todos de este gobierno, que de verdad en el tema seguridad, señor subsecretario, por su intermedio, presidente, no han dado el ancho por ninguna parte, porque usted aquí puede venir a hablar de los porcentajes que usted quiera. A ustedes les encantan los porcentajes, les encanta decir, no, es que el cuadro, es que esto, que lo otro. ¿Sabe qué más? De verdad, discúlpeme, pero yo veo lo que veo en la calle, yo veo lo que veo en los titulares, y cuando uno ya se acostumbra a ver que todas las semanas hay 1, 2, 3, 4 muertos por baleos en la calle, cuando uno ve que hay secuestros, cuando uno ve que hay asesinatos de personas por un tema de drogas, cuando uno ve que se escapa gente porque los dejan libres y recorren todo el país prácticamente sin que nadie sepa ni siquiera cómo se llaman. Entonces, discúlpeme, pero la gente que usted tiene en el Ministerio de Seguridad no sabe, por lo menos no las personas mencionadas en el artículo. Entonces, me gustaría que usted me dijera quiénes, a su juicio, son las personas que realmente saben de seguridad en el Ministerio. Y por último, recogiendo lo que dijo el diputado Longton, efectivamente en algunas regiones hay seremi nombrados en seguridad, en otras siguen todavía los subrogantes, los que están por mientras, digamos, que no nombran a nadie, pero en las provincias no pasa nada. Y las provincias son importantes, porque yo le diría que el tema seguridad varía de provincia en provincia. El PMG es sujeto también a... ¿Es imponible o no es imponible? Yo quisiera saber, porque de verdad acá no sabemos qué pasa, pero sabemos que seguridad cada día tenemos menos. Gracias, presidente. Gracias, diputada Nayan.
diputado Becker y diputada Fríes, Lorena. Diputado Becker, si tiene bien, podríamos dar la palabra primero a la diputada Plasencia. Diputada Plasencia, tiene la palabra. Por una cuestión de orden, a lo mejor el subsecretario podría responder lo que ya se ha planteado y seguir con las preguntas después. Es una sugerencia, por una cuestión de Sí, orden. como quedan dos personas, Tres. dos diputados. Tres. ¿Usted también? ¿O cuatro? Bueno. ¿Puedo recogerlo? Si usted, subsecretario, prefiere contestar por parte o... Bueno, da igual. Sí. Démosle la palabra al diputado Becker, que la había pedido con mucha intensidad y ansia. No crea. Muchas gracias, diputado, señor presidente. Buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, he escuchado atentamente, lamentablemente tuve una llamada del alcalde de Coyipulli que tuve que salir a propósito que ha tenido 14 atentados este último tiempo, 14 atentados en la región de la Araucanía y prácticamente ya no siquiera son noticias. Entonces, por favor, ¿de qué se trata este tema del Ministerio de la Seguridad? Esa es la pregunta que me gustaría hacer. Y claro, yo también a través de las redes sociales intenté comunicarme con el señor ministro. Fue imposible hacerlo, presidente, porque me parece que a esta altura el ministro debiera trasladar su oficina a Temuco más o menos, o a la región de la Araucanía, más bien cerca de Ercilla, digamos, porque han habido 14 atentados graves con características de terrorismo, que ahora por último recién este gobierno está empezando a hablar de terrorismo y no de acciones aisladas como le han querido llamar en algunos otros casos. Entonces, yo creo que aquí hay un tema gravísimo. Esto de los PMG, me he desordenado un poco, pero esto de los PMG, presidente, yo no tengo tanta experiencia como tienen aquí los que están en la mesa, por supuesto, pero los PMG se hace un análisis de cuáles van a ser los PMG para el siguiente año. Y cada vez que se van a pagar los PMG hay que hacer una evaluación del cumplimiento de las metas y objetivos de los PMG para poder pagarlos. Y eso tiene, si no se logra eso, que debe ser fiscalizado también por las unidades de control que me imagino que existen en estos ministerios, no se pueden pagar los PMG. Y un sistema que está funcionando hace 4 meses, presidente, resulta absolutamente irrisorio o falso por lo menos, que se paguen el cumplimiento de los objetivos de este ministerio. Realmente a mí me preocupa mucho este tema, ya lo mencionaban algunos de los diputados que me antecedieron, que realmente esta situación es muy extraña y nuevamente nos vemos en este tema del pago de favores políticos, que yo creo que debemos de alguna forma para detener esto, detenerlo ahora y comprometernos que en el próximo gobierno, que espero que sea de nuestro sector, por favor, no más este tipo de acciones en que termine un sociólogo a cargo de la seguridad, un veterinario a cargo de otra cosa, un psicólogo a cargo de un análisis. Entonces yo creo que hay que ordenar esto. Hay expertos, personas que han trabajado toda su vida en seguridad que probablemente pudieran hacernos aporte. Yo creo que este tema es complejo y yo creo que se debe resolver a la brevedad, ahora, digamos. El ministro tiene que venir acá y plantearnos una solución a este tema. Tampoco es lógico que hayan personas de la estructura del equipo que ganen más que el ministro. Eso no se debe dar, digamos. No se debe dar. El subsecretario dice que no. Según la información que tenemos, por lo menos hasta el día de hoy, es que así es. Pero habrá que saber entonces exactamente de qué se trata. Gracias, presidente. Diputado Becker, diputada Lorena Fríes. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que hay distintos tipos de problemas y que estamos juntándolos todos a propósito del tema
de los supuestos altos sueldos, digamos, de lo que salió en la prensa. Lo primero es que efectivamente yo creo que hay una distorsión que no es de ahora, que lleva muchos años en el Estado, que tiene que ver con que hay personas que no son parte de la orgánica, jefes de división, jefes de departamento, incluso los jefes de gabinete, no en todos los ministerios son parte de la orgánica, en algunos sí, que eventualmente ganan más que los jefes de división. Eso es algo que se arrastra hace mucho tiempo y que habla de un problema estructural en términos de cómo se establecen las remuneraciones en el Estado, y creo que excede a lo que puede hablar esta comisión, digamos. ¿Es una preocupación? Sí. ¿Es algo que hay que mirar a propósito de, por ejemplo, temas relacionados con la modernización de la gestión del Estado? Sí. Y yo creo que ahí vamos a estar todos más o menos de acuerdo que ese es un temazo. El segundo, que a mí me parece que tiene razón el diputado Chalpen y el diputado Longton, es que este es un ministerio que tiene características distintas a otro ministerio y que requiere, por lo mismo, no solo por sus características intrínsecas en términos de la capacidad de coordinación, de colaboración con otros actores, la interoperabilidad, la interinstitucionalidad, todos esos digamos, que incluimos en el Ministerio de Seguridad, obligan a un ministerio muy ágil, ¿no es cierto? Cosa que en general también tenemos problemas con el Estado chileno, que suele ser un Estado lento, poco flexible y compartimentado. Ahí hay un segundo problema, digamos, en términos de contar con un Estado para el siglo XXI. Y el tercer punto tiene que ver propiamente para mí, con el Ministerio de Seguridad, donde confío totalmente, digamos, en que hay cuestiones que limitan la rapidez con que puede actuar el Ministerio de Seguridad en su proceso de implementación. Por cierto que la solución de continuidad obliga a ciertas cosas, incluso, digamos, la bonificación, y también yo estoy de acuerdo con las mejoras de gestión y los bonos que eso significan. Habría que tener una evaluación también de cómo se cumple con los programas de mejoramiento de gestión, porque yo por lo menos he visto de todo en el Estado. Entonces ahí hay también un tema, pero en el Ministerio de Seguridad a mí me parece bueno que los jefes de división, y por favor, aquí no hay profesiones vetadas, o sea, un psicólogo, un sociólogo perfectamente puede tener conocimiento y experiencia en materias de seguridad. Por lo tanto, ese no sería para mí un problema, porque si no vamos a terminar con ex policía mientras generamos la capacidad en materia de seguridad, que además lo conversamos cuando vimos el Ministerio de Seguridad. No existe, y de hecho se pensaba que dentro del Ministerio de Seguridad se van a ir generando, ¿no es cierto?, una capacidad profesional en esta materia, y que va a estar más o menos resguardada para que no se vaya perdiendo de una administración en otra. Sin embargo, no es que tengamos un gran caudal de expertos profesionales en materia de seguridad, y ese es un proceso que vamos a tener que hacer, y no lo va a tener que hacer solo el oficialismo, lo va a tener que hacer eventualmente la oposición también. Y el proceso de implementación es un proceso que yo creo que tampoco es que haya pasado mucho tiempo desde que se aprobó el ministerio, y en ese sentido me parece que el acuerdo al que nos convoca el presidente respecto de ir viendo cómo se van armando estos perfiles, me parece positivo en la medida en que todos queremos que el Ministerio de Seguridad tenga la legitimidad social que requiere hoy día, en un contexto, además, donde se le ha pegado mucho a las instituciones públicas, que tampoco es algo que sea muy sano, digamos, para
para la democracia. Yo me quiero quedar con las explicaciones del subsecretario, quiero que hagamos seguimiento, que efectivamente este Ministerio de Seguridad, que fue de alguna forma parido por esta comisión, tenga efectivamente el nivel que requiere, están todos los elementos para que así sea, y en vez de entrabarnos en disputas que tienen que ver y que se explican, lo del PMG, digamos, yo creo que por su intermedio, presidente, el diputado Leiva lo explica bien, la solución de continuidad con los funcionarios es a veces un problema, sin embargo es lo que les da estabilidad también a los funcionarios y por lo tanto seguir adelante muy ligados, digamos, a lo que va a ser la implementación de ese ministerio. Gracias, diputada Fríes. Lo que sí, esa guagua no reconozco paternidad, así que diputada Plasencia. Gracias, presidente. Que no sea pa. No, gracias. Ya. Diputada Plasencia, Gracias, después el diputado presidente. Becker y ahí le damos la palabra al subsecretario Collado. Sí, para mí es importante hacer un par de énfasis, más allá de que comparto una buena parte de lo que se ha dicho, y es que yo creo que una de las dificultades no está en la continuidad del traspaso de los funcionarios, que la instalación lo requería. A mí me parece que el subsecretario además ya ha clarificado cómo administrativamente eso era una necesidad. Sin embargo, sí creo que hay que hacer un estudio de las remuneraciones. ¿A qué me refiero? Que me parece que estas deben ser, y así lo establece además el estatuto administrativo, todas las bases sobre las cuales se construye el Estado, que estas deben ser coherentes con el grado de responsabilidad que se tiene. Entonces se genera una distorsión que finalmente nos tiene discutiendo sobre esta materia cuando eso debiera ser parte de las claridades iniciales también, ¿no?, de la instalación del ministerio. Entonces yo quiero reforzar esa idea porque a mí no me parece que esa distorsión se permanezca en el tiempo, porque además perjudica en lo cotidiano las relaciones que se dan entre las mismas jefaturas. Y creo que eso no es saludable. No voy a ahondar mucho más en eso porque yo creo que está bastante claro en ese ámbito. Lo otro, yo no tengo problema, presidente, y yo creo que acá todos, o la mayoría, la gran mayoría, somos militantes de partidos políticos y sabemos perfectamente que no hay una incompatibilidad necesaria entre tener una militancia, una cercanía política, una mirada de lo que debe ser el Estado, en todos estos ámbitos, porque, como bien dijo presidente, el diputado Chalper, esto es política. Entonces, si es política, no hay problema con que exista una mirada política en un ministerio. El problema es la capacidad técnica que debe ser indisolublemente necesaria para que esas decisiones políticas sean pertinentes a los planes, en este caso al Plan Nacional de Seguridad Pública, ¿cierto?, que hizo este gobierno, a lo que significa el Plan Nacional contra el Crimen Organizado que hizo este gobierno, a la mesa de trata que tiene este gobierno y así otras que son necesidades que identificamos que son requeridas por el Estado de Chile y porque además estaban atrasadas, y hoy día todos los nuevos tipos de criminalidad exigen esas capacidades técnicas y que estén presentes también en aquellos que tienen responsabilidades como jefes de departamento o jefes de división, por nombrar algunos de los cargos. Entonces, el tema para mí no es si tienen o no militancia política. El tema es que tiene que haber una coherencia entre las responsabilidades, la experiencia, la formación, y eso ya lo discutimos latamente. Y yo voy a decir que hubo gente que aquí sí se opuso a que pusiéramos énfasis en los temas en la idoneidad técnica. O sea, basta con que revisemos cuáles fueron las argumentaciones al respecto. Y nosotros, yo hablo por mí, sí, lo pusimos sobre la mesa.
sobre el tema de la capacidad técnica. A mí me gustaría pensar en el futuro, presidente, y aprovecho de preguntarle inmediatamente al subsecretario, por su intermedio, de cuáles son el estudio, o si lo tienen, o si lo van a hacer, el estudio de dotación que requiere el Ministerio en el futuro, porque hoy día tienen traspasos del Ministerio del Interior, pero tenemos que pensar en cómo se fortalece esa capacidad técnica, qué capacidades son las que se identifican que no tenía, ¿cierto?, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y hoy día sí requiere el Ministerio de Seguridad Pública, y por otro lado, aparte de ese estudio, cómo justamente ese estudio indica de la mano una capacidad técnica para poder implementar las nuevas exigencias, porque al final eso es lo que nos interesa. Gracias, presidente. De nada, diputada Plasencia. El diputado Becker, muy Sí, corto. por favor. Sí, muy breve. Por su intermedio, presidente, preguntarle al subsecretario, ¿quién es Paola Moncada? Porque aparece Paola Moncada aquí con 8.764.792 pesos, que es trabajadora social, jefa de gabinete de la subsecretaría, con una experiencia vasta en este tema, que fue presidenta de la PPD y ex candidata a diputada. Y viene de Corfo, en Temuco, donde fue obligada a renunciar a propósito de acosos laborales. Imagínense ustedes, y aquí se cae la teoría del diputado Leiva por su intermedio, presidente, de este traspaso que había necesariamente que hacer. La señora Paola Moncada viene de renunciar obligada a la Corfo en Temuco, en la región de la Araucanía, a propósito de acosos laborales. Imagínense ustedes, este fuera el gobierno nuestro. Hacemos eso. Hoy día están quemando Chile, solo por coincidencia nomás. Pero, presidente, me gustaría que me contestara el señor subsecretario. Gracias. Pues la propuesta de acuerdo y le damos Sí, la palabra al el subsecretario. presidente sería bueno que también, no solamente el subsecretario estuviera acá dando la cara, sino que también estuvieran otras reparticiones del Ministerio de Seguridad, como la Subsecretaría de Seguridad de Prevención del Delito. Porque la Subsecretaría de Prevención del Delito también es parte del Ministerio de Seguridad, y según la información que al menos he recopilado, se habría determinado que el nuevo jefe de la División de Seguridad Privada de la Subsecretaría de Prevención del Delito es el ex jefe de gabinete de la Subsecretaría de Prevención del Delito, cuando estaba de alcaldesa en Peñalolén. Entonces, usted me dirá, una división tan importante como esta, ¿cuál es la expertise que tiene un ex jefe de gabinete más allá de la vinculación política con la Subsecretaría de Prevención del Delito? Y además, que se acaba de cambiar a el encargado del BID, que tenía un perfil bastante técnico y que al parecer se habría puesto en ese lugar a un cercano de la jefa de gabinete de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Entonces, esas y otras situaciones es necesario revelar, presidente, porque mientras las policías reciben sueldos que todos sabemos lo bajos que son, se están dando un verdadero festín con este Ministerio de Seguridad que debería haber sido con un perfil eminentemente técnico. Diputado Jaime Araya, o no, diputado No, muy Leiva, breve. muy breve. Por su intermedio, presidente, cuando plantea el diputado Becker diversas teorías, nada más lo contrario. Aquí lo que hemos planteado es que efectivamente a nivel de jefes de división, me parece, a juicio personal, y eso hice mención, de que era personal suficientemente calificado. No así, lo que hemos planteado, yo creo que es una constante, el tema de las jefaturas de gabinete, o asesoros que yo comparto, que en caso alguno debieran ganar o percibir remuneraciones por sobre un jefe de división. Yo creo que eso no corresponde, pero eso es estructural, es una problemática de todo. Y me parece muy bien, y le propongo, presidente, como acuerdo, que se nos remita un informe también de esas remuneraciones respecto de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ahora, lo que yo creo que... ¿Lo tomamos como acuerdo? Incluyendo, sí. Incluyendo los PMG. Por cierto, incluyendo los Incluye programas de PMG. gestión. ¿De acuerdo? Claro, sí. Y lo que sí, Acordado. presidente, es... yo no estoy de acuerdo con que se elucubre respecto de ciertas personas que va a contratar, que cercana acá, que aquí, que allá. Mira, esas elucubraciones que desde el punto de vista político pueden ser convincentes para algunos. Lo que yo quiero, y en eso me comprometo, presidente, frente a la comisión, es que seamos particularmente rigurosos desde el punto de vista técnico en las jefaturas de departamento. Lo que ha planteado, los concursos han estado publicados a partir del 1 de agosto, y en eso yo no voy a ceder. Ahora, el tema de las jefaturas de gabinete, eventuales sanciones que pueda haber tenido algún otro funcionario, también es importante que se informe, siempre y cuando tener medianamente claro, presidente, que existe una presunción de inocencia respecto a las personas que tienen algún tipo, si tienen un funcionario.
por favor. Ya. Gracias, diputado Leiva. Yo tengo una sola pregunta. Tengo una sola pregunta y le damos la palabra al subsecretario Collado. Falta el diputado. Diputado Jaime Araya. Muchas gracias, del presidente. norte. Presidente, yo quisiera no dejar de decir que esto está absolutamente enmarcado en un contexto preelectoral de campaña política. O sea, la gente está siguiendo este debate y aquí hay una clara intencionalidad respecto a algunos de bombardear el Ministerio de Seguridad porque no les gusta cómo ha funcionado, otros que están en la tesis de que hay que achicar el Estado. Entonces yo quisiera primero decir que me parece muy razonable esta propuesta de que se paguen remuneraciones por cumplimiento. O sea, si aquí el estándar es ese, pero llevémoslo a todas las instituciones del Estado. Y podríamos partir el Congreso diciendo qué parte de la dieta se nos va a pagar por cumplimiento, por asistencia a comisiones, por proyectos de ley presentados, por asistencia a sala, por votaciones. Porque la verdad, presidente, decir que solo al Ministerio de Seguridad se le diera pagar por cumplimiento porque no hay resultado en seguridad, me parece que es un puro y simple argumento de corte electoral. O sea, y esto uno lo podría también extrapolar a cuáles son los rendimientos que tiene el Ministerio Público, cuáles son los rendimientos de las policías, de Gendarmería. Entonces, para que seamos coherentes, digamos que esto es un principio o esto es simplemente discurso electoral. Primera cosa. Segunda cosa, presidente, me llama profundamente la atención esta suerte de escándalo porque hay designaciones de confianza política. Si esto es un ministerio que es político, naturalmente tienen designaciones políticas. Y además me parece que es transparente que sepamos hoy día que hay designaciones políticas, pero me parece peligroso, muy peligroso que haya gente que sale del ejército y dice, hoy soy de un partido político. O gente que sale carabinero y dice, soy de un partido político. Eso me parece que es peligroso. Esto no, porque esto se discute acá en el Parlamento. ¿Cuántas personas hoy día en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, están cercanas al Partido Republicano? Eso me parece que es un tema de fondo, presidente. Y quiero decirlo en el contexto de esta conversación, dentro de los argumentos y los cuestionamientos que se han hecho respecto al funcionamiento del Ministerio de Seguridad, del cual yo tengo tremendas críticas de sus resultados. Creo que es un ministerio que están haciendo, tienen naturalmente un momento complejo en el que nacer. Todos dimos acá un voto de confianza y en eso creo que hay temas que debieran naturalmente, por su intermedio, presidente, al subsecretario, despejarse, transparentarse y resolverse. Pero eso me parece que no da pie para que aquí alguien se olvide de que estos son argumentos políticos en un contexto electoral y respecto de, me parece que la explicación respecto a remuneraciones que se han publicado, las remuneraciones son ciertas, creo que eso es indiscutible, están, digamos, en determinados meses con mayor monto, no es constante durante el tiempo, eso también creo que es una precisión que ha hecho el subsecretario y yo valoro mucho, y además, yo sí, subsecretario, quisiera que usted pudiese ser extremadamente claro en decir, sabe que nosotros traspasamos tanta gente y cuánta gente nueva es, porque eso para mí sí es muy relevante en términos de decir, esa gente nueva, cuáles son las razones por las cuales llegó, cuáles son los perfiles, y en eso yo suscribo absolutamente lo que es transversal de la comisión, en que me imagino que el espíritu de todo acá, subsecretario por intermedio del presidente, es hacer un acompañamiento y ojalá no es solo nos den cuenta de las cosas que han hecho, sino que podamos conversar las cosas que se quieren hacer. Porque yo creo que muchas veces acá al Parlamento se viene a decir esto es lo que hicimos, algunas de esas cosas generan problemas, pero sería muy importante que en esta materia, que es un desafío del Estado, sea una conversación de lo que queremos hacer, de manera tal de que nosotros pudiésemos emitir alguna suerte de opinión o recomendación que ustedes podrán libremente tomar o no en consideración, porque lo que se está diseñando en el Ministerio de Seguridad, por su intermedio, presidente, al subsecretario, creo que es tremendamente relevante. Lo que hagamos hoy día no va a tener efecto en el corto plazo, tiene efecto en el mediano y probablemente en el largo plazo. Por lo tanto, creo que esa mirada del largo plazo, que es la que es muy difícil de tener en materias de seguridad, creo que es muy importante que se pueda tener presente y ustedes tengan la consideración con la Cámara de Diputados de escuchar antes de tomar decisiones y no va a venir a contarnos cuáles son las decisiones que han tomado, porque muchas veces respecto a eso, más allá de un alegato aquí en la comisión o afuera en la sala, no hay mucho en lo que uno puede incidir. Yo creo que nosotros, como representantes de la ciudadanía, usted fue testigo mientras tramitó este proyecto del compromiso de varios con que esto fuese la mejor herramienta para hacer una institucionalidad que permitiera darle seguridad a nuestro país. Requiere, yo creo, que seamos escuchados antes de que se tomen decisiones como cuáles son los perfiles, quiénes son las personas, las competencias o cuáles son las áreas en las que se va a trabajar. Yo creo que eso todavía está en gestación y creo que sería muy importante que nos pudiesen escuchar por su intermedio, presidente, del subsecretario. Bien, ¿les parece? Porque me están pidiendo dar la palabra, ¿poder alargar después 10 minutos? Sí. ¿Sí? Acordado. Solo una consideración al diputado Jaime Araya. Nosotros no tenemos registro de la cantidad de ex carabineros y ex militares que pueden tener simpatía o militancia en el Partido Republicano, pero sí le puedo decir que no tenemos ningún ex primera línea. Así que eso nos tiene muy contentos y orgullosos. Diputada Navellán, después diputado Chalper. Muchas gracias, y diputada Frías. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, aclarar que este Ministerio de Seguridad no debiera de ser un ministerio político, sino que un ministerio técnico. Eso es lo primero. Lo segundo,
y que es un problema estructural que probablemente se arrastra hace mucho tiempo. Los famosos PMG los reciben todos, hayan hecho la pega o no hayan hecho la pega, hayan cumplido las metas o no las hayan cumplido. Por lo tanto, son parte del sueldo, convengamos. En tercer lugar, el ministro Cordero se comprometió a estar disponible para venir a la comisión las veces que fuera necesario. Ha venido una sola vez. Entonces yo quisiera saber, y quisiera a través suyo, señor subsecretario, hacerle llegar al ministro Cordero un recordatorio respecto de esto, porque no siempre basta con la presencia suya. Necesitamos que el ministro también venga. Eso es súper relevante. Gracias, presidente. Diputada Frías, diputado Chalper. Cortito, yo solo quiero plantear que llevamos 4, 5 meses de implementación del Ministerio de Seguridad, 4. En general, para los que han trabajado en el Estado, a mí me tocó crear una subsecretaría. Hasta que se logra esto, uno puede empezar a evaluar al año, no antes. Es muy difícil, los procesos son lentos. Sí creo que hay que acompañar el proceso y que esta comisión debe acompañar. Pero a 4 meses, por favor, también tomemos conciencia del momento en el que estamos respecto a la instalación del Ministerio de Seguridad. Gracias, diputada Frías. Diputado Chalper. Muy breve, yo la verdad que en mi primera exposición nada más lejos al tono que por su intermedio ha querido atribuirme el diputado Araya, porque si se tratara de eso, sí, Jaime, porque si se tratara de eso no habríamos aprobado esto con el costo electoral que hemos tenido, y lo hicimos porque creímos en Luis Cordero, creímos en el ministerio, y la verdad que no le han cumplido no solo a usted y a mí, sino que no le han cumplido a los chilenos, haciendo de un ministerio técnico un ministerio político, lo cual es una cosa lamentable. Y permíteme decirle una cosa más, yo como Renovación Nacional me siento orgulloso que es integrante de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, una vez que terminan su función en esa materia, participen de la política. En eso tenemos una diferencia usted y yo. No le tenemos fobia a las instituciones de la Fuerza del Estado, no le tenemos fobia a las Fuerzas Armadas del Estado. He dicho, gracias, presidente. Gracias, diputado Chalper. Directa, por favor. No, yo solamente, por su intermedio al diputado Chalper, yo no tengo ninguna fobia a las instituciones del Estado. Lo que estoy diciendo me parece que es peligroso, que inmediatamente haber salido, y estoy hablando del general Villar, que no haya una inhabilidad, creo que tendremos que estudiarlo en profundidad, y usted bien sabe, diputado Chalper, que yo no tengo fobia a ninguna institución del Estado, y es más, siempre he manifestado mi respeto por las labores que hacen las instituciones armadas, Carabineros, la PDI y Gendarmería, pero eso no me impide ser objetivo en la crítica que estoy haciendo, y en modo alguno la he personalizado en alguien presidente. Solamente dice el contexto que esto es una disputa en campaña preelectoral, donde además entiendo que hay una parte de esta mesa que está muy nerviosa. Gracias. Ojalá esa inhabilidad sea en realidad para el que levanta la mano e insulta a un carabinero antes de que al carabinero. Subsecretario Collao, tengo una sola pregunta. Si se hubiese cumplido el compromiso de campaña del presidente Gabriel Boric de que los sueldos en el Estado no iban a superar 10 veces el sueldo mínimo, ¿estaríamos en esta comisión? Gracias, subsecretario. Tiene la palabra. Eso era más bien Franco Parisi, presidente, no era presidente de la Comisión de Seguridad. Subsecretario, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Voy a tratar de responder todas las consultas que se me hicieron. En relación a los requisitos de idoneidad, efectivamente, tanto los Ceremis de Seguridad Pública como el tercer nivel jerárquico tienen requisitos específicos en la ley. Adicionalmente a ello, todos los jefes de división, jefe de departamento actuales también tuvieron requisitos para su ingreso y también tuvieron requisitos o tienen requisitos en la actualidad. Quiero destacarlo del tercer nivel jerárquico. Ya tenemos publicado, y por eso es que hacía mención, ya tenemos publicado en el diario oficial desde el 1 de agosto el jefe de departamento de orden público, ¿ya? El jefe de departamento de coordinación policial es el que viene, ya prontamente va a ser ese el jefe de departamento que va a ser objeto de concurso público, y vamos a terminar el año con 5 concursos públicos de jefe de departamento. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos, con asesoría del servicio civil, tenemos la convicción de que esos jefes de departamento tienen que efectivamente ser el soporte técnico, institucional y permanente de la seguridad en Chile. Respecto a la estrategia de seguridad,
en los 4 meses que comentaba por su intermedio la diputada Frías, presidente, nosotros hemos cerrado la política nacional de seguridad, hemos generado el sistema de seguridad nacional de seguridad pública y, sobre todo, de manera muy relevante, porque es algo que no hemos dedicado mucho, es que hemos dado el pie a la parte regional, a la sección regional, ahora se me fue justo la palabra, del Ministerio de Seguridad. Este subsecretario en particular ha visitado muchas regiones de Chile, dando por inaugurado el Consejo, por primera vez en la historia de Chile, el Consejo Regional de Seguridad Pública. Hemos mantenido la continuidad del Consejo Regional contra el Crimen Organizado y lo que hemos podido ver ahí es que hay un ecosistema de seguridad pública del Estado de Chile. Y lo que hace el Ministerio de Seguridad, una vez que llega ahí, es que fortalece las coordinaciones, genera trabajo interinstitucional, generamos fiscalizaciones interinstitucionales, estamos trabajando en planes regionales para generar puntos específicos de control en La Negra, en Pichidangui, en Púa. O sea, toda la expresión regional territorial del Ministerio de Seguridad ha generado efectivamente ese trabajo regional. Adicionalmente a ello, el texto aprobado por esta comisión, en eso efectivamente yo recuerdo los distintos debates que tuvimos, uno de ellos fue el de las fuerzas de tarea, generar rápidamente institucionalidad que permita para cosas específicas generar algo específico. Bueno, desde en los primeros 4 meses, la Subsecretaría de Seguridad Pública ha dado el vamos a la fuerza de tarea de robo de salmones, a la fuerza de tarea de robo de cables. Estamos trabajando para que prontamente tengamos una fuerza de tarea contra el comercio ilícito, una fuerza de tarea contra el comiso, o más bien para administrar el comiso, una fuerza de tarea en relación a el robo de cobre. Y además hemos trabajado otras tareas, por ejemplo, desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, como el Comité de Infancia. Todas son instancias que se generan a través del sistema de seguridad pública, en el artículo 8. Es decir, cosas que el Estado de Chile no tenía. Y nosotros en estos 4 meses, además de implementar, y además de poder haber pagado los sueldos el primer mes, que es algo que era bien complejo para la Subsecretaría de Seguridad Pública, pero lo logramos, hemos también trabajado. No tuvimos marcha blanca en ese sentido. Respecto de las regiones y las provincias, que fue una pregunta que se me hizo, explicar nuevamente el formato que fue establecido por la Comisión Mixta. Los departamentos provinciales de seguridad dependen de un expertise técnico previo que es el CICPOL, ¿ya? El Centro Integrado de Coordinación Policial, que nació en la Comisión Mixta, tiene que ser creado. El reglamento del Sistema de Seguridad Pública y del CICPOL está en Contraloría. Es decir, en estos 3 meses, además de instalarnos, también hicimos un reglamento, sacamos un reglamento y ahora estamos discutiendo el reglamento. Ese reglamento va a permitir que exista el CICPOL. Una vez que exista el CICPOL se va a reunir y va a decir, en estas provincias es necesario tener un departamento de provincial de seguridad, y ahí van a nacer los departamentos provinciales. La razón de por qué eso fue así está en la historia de la ley, pero básicamente, para traer como un poco el recuerdo, dice relación con no generar más institucionalidad pública donde no era necesario, ¿ya? Y por eso es que en las provincias todavía no hay expresión provincial del Ministerio de Seguridad, es porque falta estos pasos para efectivamente generar los departamentos provinciales de seguridad. En relación a los perfiles, efectivamente el Ministerio de Seguridad tiene 2 formas de trabajo: la prevención del delito y el restablecimiento del orden o de la seguridad cuando el delito se comete, y para eso hay dos subsecretarías distintas. La Subsecretaría de Prevención del Delito tiene una modalidad de trabajo que requiere de perfiles muy territoriales, intersectoriales, con otras profesiones, que busquen efectivamente, por ejemplo, para el programa Lazos, conocer cómo funciona la niñez, la adolescencia, y por lo tanto un experto en seguridad, en ese sentido, precisamente es una persona que conoce de la niñez y conoce de la adolescencia. Por el otro lado, la Subsecretaría de Seguridad Pública tiene una división específica para el crimen organizado. Bueno, las personas que están ahí tienen que saber de crimen organizado y de trabajo policial. Son perfiles diferentes. Y por lo tanto necesitamos una gama de trabajo en el Ministerio de Seguridad que no se limita al trabajo de ex funcionarios, por ejemplo, policiales, que por supuesto tenemos. Hay en la subsecretaría algunos funcionarios, tengo uno en particular que fue aspirante y que ahora es, de hecho, jefe de la DICOPOL, que conoce un poco de la gestión administrativa de las policías, pero también tenemos asistentes sociales, también tenemos psicólogas o psicólogos que permiten efectivamente otro tipo de trabajo de seguridad. La seguridad no es solo el trabajo policial, tiene una serie de otros trabajos, y por eso es que es importante remarcar que los perfiles son relevantes.
quiero reiterar, porque se ha preguntado mucho, el tema de la renta, lo reitero, en la Subsecretaría de Seguridad Pública nadie gana más que el ministro, salvo el subsecretario que tiene regulada su renta por el artículo 38 bis de la Constitución. Yo gano lo mismo que todos los otros subsecretarios y en ese sentido, como que eso quiero dejarlo súper claro en ese sentido. Y en los demás, efectivamente, hay funcionarios que incluso ganan menos en la Subsecretaría de Seguridad Pública de lo que ganaban antes, en la misma posición en la Subsecretaría del Interior. Efectivamente, la implementación no es simple, y por lo mismo es que en materia de continuidad fue una decisión del Estado, y de hecho de este Parlamento, el no hacer un Ministerio de Seguridad desde cero, sino que partir, entre comillas, el Ministerio del Interior. Y eso supone, efectivamente, respetar algunas materias administrativas y remuneracionales y de gestión que venían de antes. Y eso, efectivamente, se traspasó. Respondiendo un poco a algunas de las consultas que se me hicieron, el 82% de los funcionarios de la Subsecretaría de Seguridad Pública vienen de Interior y el 100% aproximadamente, pero muy cercano al 100% de la SPD, vienen de la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque fue un traspaso completo de la Subsecretaría. En ese sentido, respondo también a esa pregunta, creo, presidente, por intermedio del diputado Araya. En relación a si las asignaciones son imponibles y tributables, sí, las asignaciones son imponibles y tributables. En materia de experiencia, efectivamente sí contamos con personas que vienen, por ejemplo, desde el gobierno de la presidenta Bachelet, ¿ya? Eso efectivamente, hay personas que vienen. Yo quisiera distinguir siempre entre la línea, ¿ya? La línea permanente del ministerio, que son las divisiones, los departamentos, de los servicios de apoyo, tanto para las autoridades, que son contingentes, como también al servicio de apoyo del ministerio. Y ahí también hay otro tipo de expertise. Hay expertise en gestión, hay gente que ha recibido premios en materia de gestión, y sobre todo en este ministerio hay gente que ha recibido premios por abrir servicios, por tener a su cargo antes la apertura de otros servicios. Y esa es la razón por la cual fueron contratados. En relación, se hablaba de una funcionaria que había sido objeto de un sumario. Bueno, esa funcionaria fue sobreseída, y trabajaba en el Ministerio del Interior también, o sea, también es parte de los que vienen de Interior. Yo creo que efectivamente este ministerio requiere de otras capacidades que son ágiles, y por eso quise remarcar el punto de la fuerza de tarea por su intermedio, presidente, diputada Frías, en donde hemos logrado efectivamente en poco tiempo no solo tener una muy buena capacidad de análisis de datos, que es algo que no teníamos antes en el Estado de Chile, porque efectivamente focalizamos en seguridad. Por lo tanto, ahora tenemos un trabajo con las policías y un trabajo interno entre la SPD y la Subsecretaría de Seguridad Pública que nos permite tener una especie de círculo virtuoso de datos que, por ejemplo, yo sé que se abordó en esta, no sé quién lo dijo, el tema de los abordazos, los portonazos. Ya nosotros ya tenemos, en el fondo, estamos mapeando esa información y estamos generando los trabajos con las policías, que por supuesto no daré públicamente en este lugar porque eso es trabajo policial. Y eso es mejor no dar cuenta de ese trabajo. Y eso pasa mucho en el Ministerio de Seguridad, que uno está haciendo trabajo mucho, pero tiene que efectivamente mantener reserva, porque acá hay trabajo que tiene que ser de esa manera, secreto, pero ese trabajo efectivamente se está realizando. ¿Necesita alguna sesión especial de carácter secreto para poder presentar esto? No, porque acabo de concluir en general con todas las consultas que se me hicieron, presidente, y quedan 10 minutos. Feliz de haber podido tramitar flagrancia, que es un tema que me interesa harto. Es que lo vamos a abordar. Diputado Janet, diputado, les pido muy breve para poder abordar ya un proyecto de ley de especial relevancia para la seguridad del país. No, yo muy breve, presidente. Yo creo que acá, no sé, justo cuando se dice que se acusa de campaña. ¿Incorporamos 5 más a los que ya aprobado? Sí. ¿Les parece? No. Sí. Entonces les pido por favor ser muy breve para... Muy breve, no, mire, la verdad. No, esto... Por su intermedio, al parlamentario, al diputado, esto no es campaña, esto es real. O sea, cuando me dice que un sociólogo jefe de la División de Seguridad Pública, de una división, su experiencia, defensa en la Subsecretaría de Defensa, CRM Vivienda, el MOP, Académica Universidad, etcétera, y así puedo seguir, ¿no? Kinesióloga, gestión de información y de documentos. Kinesióloga, experiencia, es concejal y candidata a alcaldesa por Independencia. Y puedo seguir. Esta información no la buscamos nosotros, este fue un reportaje en La Segunda, etcétera.
Y no es culpa el que se haya hecho en otro momento, porque estamos hablando de la mayor crisis de seguridad que hemos tenido en la historia. Y frente a eso, uno no puede ser obsecuente. Y esto no es una cuestión de campaña ni nada. Es lo que hicimos acá. Trabajamos arduamente, colaboramos, tratamos de sacar el mejor resultado posible entre todos. Contra muchos, contra varios que nos decían que no había que aprobar, que otro ministerio, que era más carga, más grasa, Entonces, simplemente el subsecretario, por su intermedio, no acaba de responder ninguna pregunta. Ninguna de esas personas es experta en seguridad. Ninguna de esas personas es experta en seguridad. Ninguna de esas personas de las que están, por lo menos en el reportaje, puede demostrar objetivamente. Y como ha dicho por su intermedio el subsecretario, estamos viendo, estamos haciendo. El problema es que tenemos una crisis, estamos metidos dentro del fango. Hoy día el crimen organizado, termino, presidente, denme un segundito. El crimen organizado nos tiene absolutamente arrinconados y la respuesta del Estado es, como se ha dicho acá, poner operadores políticos. Porque según se ha dicho acá, es un ministerio político. Y por tanto hay que poner operadores políticos, hay que cuotear, porque aquí hay cuoteo, lo ha dicho, aquí hay cuoteo desde Peñalolén, aquí hay cuoteo de distintas partes, y por tanto vienen ni siquiera a hacer la práctica. Vienen a eso, o sea, cuando se ha dicho más allá de que una funcionaria, el sumario, etcétera, no haya sido culpable el sumario. ¿Usted te parece que 8.700.000 pesos, independiente del PMG y todo, como jefe de gabinete? Termino, presidente, escúcheme, termino con esto. Lo único que quiero señalar es que el subsecretario no solo no ha respondido, sino que en definitiva ha dejado todo esto abierto y estamos en manos de inexpertos en materia de seguridad. Diputado Jaime Araya, con esto pasamos al segundo punto de la tabla. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio del subsecretario, solicitarle que pueda incluir la inclusión de los parlamentarios en los consejos regionales de crimen organizado. Lo hemos conversado ampliamente, fue una instrucción que dio el presidente de la República y eso no se está cumpliendo. Y lo segundo era solicitarle también por su intermedio, presidente, al subsecretario, que dentro de las distintas fuerzas de tarea que se han creado, si se pudiese crear una para gestionar la quema y destrucción de drogas y cigarrillos. Porque, realmente en el norte no hay capacidad para quemar ni droga ni cigarrillos, así que sí puede ser una fuerza de tarea similar a las otras que están funcionando bastante bien. Bien, conforme a la citación, pasamos al segundo punto de la tabla, iniciar el estudio en general del proyecto de ley originado en moción de los senadores Galilea, García, Osandón, Proens y Piu, que modifica el Código Procesal Penal con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre la hipótesis de flagrancia, boletín 16481, en segundo trámite constitucional. Para tal efecto está invitado el subsecretario Collao, así que el subsecretario tiene la palabra, 10 minutos, o 8. No. No, se prorrogamos 10 minutos más, pero ahí va a hablar transporte. Así que tiene 7 minutos, subsecretario. Sí, hay votación aquí en el segundo. Si quiere le podemos dar por mientras el espacio a transporte, mientras se conecta. ¿Sí? No, transporte para el otro. Efectivamente. Gracias, presidente. Efectivamente, este es un proyecto de ley que fue aprobado por el Senado, que contiene una indicación sustitutiva del Ejecutivo que fue recogida en parte por los senadores y las senadoras, que básicamente lo que busca es que efectúe algunas modificaciones a lo que se conoce como el sistema de flagrancia, o uno podría decir de las diligencias inmediatas de las policías, que es una arista un poco diferente. Así básicamente lo que busca es primero incorporar a la Directemar dentro de las capacidades de flagrancia, ¿ya? Que eso es interesante porque efectivamente Directemar ya tiene algunas capacidades efectivamente de órgano auxiliar en materia de investigaciones. Después, en materia de actuaciones autónomas de la policía, primero incorpora a la Policía Marítima y también a Gendarmería entre los funcionarios que están autorizados para actuar sin orden previa, que es algo que ya más o menos efectivamente se hacía, pero lo establece de manera expresa. Y acá es importante que establece qué se puede hacer también en el caso de la flagrancia, y esto es algo que también el Ejecutivo presentó dentro de la tramitación legislativa. Y uno de los puntos centrales en este punto era ver la posibilidad de obtener imágenes por parte de las policías de instituciones públicas y privadas sin necesidad de instrucción del fiscal. Hay un procedimiento que está establecido en el proyecto, pero que el objetivo principal era
que frente a un caso que tenemos las 12 horas, bueno, también eso es parte de lo que tenemos que conversar, porque es parte de lo que se modifica, ¿cierto? Pero dentro de las 12 horas se puedan obtener imágenes inmediatamente, sin tener que esperar, por ejemplo, la instrucción de un fiscal que diga, sí, vaya al minimarket, consiga una imagen, o no sé, vaya a tal institución y consiga una imagen. La idea sería más bien tener esa capacidad de las policías autónoma para que puedan impedir las imágenes de la manera que se está establecida en el proyecto. Y ahí, por ejemplo, se establece que a los dueños encargados de sistemas de vigilancia entregar su registro. Esa es como la fórmula que el proyecto de ley busca para este efecto. Así también, el proyecto de ley lo que busca es que solicite a los testigos la entrega de registros que pudieran contribuir al éxito de la investigación. También ahí hay una forma de solicitud, ¿ya? No es una obligación, es una solicitud, pero que permite efectivamente a las policías, por ejemplo, si una persona grabó un incidente, pedirle esa grabación a la persona para efectos de tener la flagrancia y poder, por ejemplo, iniciar una persecución, etcétera, de manera rápida, en flagrancia, como facultad autónoma. En el artículo 87, esto es interesante, son instrucciones generales impartidas por el Ministerio Público que establece que se faculta al Ministerio Público para autorizar a las policías a efectuar diligencia investigativa de forma autónoma y prescindiendo de las instrucciones particulares, según los criterios y condiciones que determine el fiscal nacional mediante instrucciones generales. Acá nosotros tuvimos una discusión en el Senado que probablemente la podemos revalidar acá en relación a la forma en que está redactada esta norma, porque no considera al Ministerio de Seguridad Pública o a las policías y su nivel de gestión que podría existir en ese punto. Es decir, deja al Ministerio Público de manera individual y separada la decisión, cuando efectivamente acá tiene que haber una coordinación y una combinación de distintos elementos para efectos de que las policías puedan efectuar de manera autónoma instrucciones particulares. Porque si no, efectivamente ahí nosotros veíamos una necesidad de inclusión también de la autoridad civil a cargo de las policías, que me parece que va a ser objeto probablemente de la discusión en el segundo trámite. Y finalmente, y esto es lo más importante, se extiende el tiempo inmediato, que era de 12 a 24 horas cuando la detención sea efectuada por un funcionario policial. ¿Qué quiere decir eso? La flagrancia ciudadana se mantiene en 12 horas, pero la flagrancia de los funcionarios policiales se extiende a 24 horas en las circunstancias que se establecen aquí. ¿Por qué en las circunstancias que se establecen acá? Es porque hay algunas flagrancias que no tienen tiempo. Y es difícil entenderlo cuando uno ve el Código Procesal Penal, pero el Código Procesal Penal creo que tiene 5, si no me equivoco, situaciones de flagrancia, de las cuales 3 estaban reguladas con un plazo de 12 horas. Esos 3 se establecen ahora con un plazo de 24 horas. ¿Ya? Esa extensión, efectivamente, en algunos puntos, permite que en casos que existe cero riesgo de disminución de la capacidad de detención de la persona, aumente la capacidad de la detección. Pero sí relevar que en un caso en particular podría existir un riesgo de falsos negativos. Es decir, que a medida que pasa el tiempo de las 24 horas vaya decayendo la capacidad efectivamente de detener a la persona que ocurrió y detengamos de manera equivocada. Eso es como la opinión más o menos del Ejecutivo que ya expresamos en primer trámite y que volvemos a expresar ahora cuando está partiendo el segundo trámite. Bien, ¿les parece continuar la discusión de este proyecto de ley el día miércoles? Porque creo que es uno de los proyectos relevantes en materia de seguridad y le pediría que le pusiera al Ejecutivo algún tipo de urgencia, porque creo que es un proyecto que va a tener un impacto efectivo en la seguridad de los chilenos. ¿Y acordado entonces el día miércoles? Se pone en tabla el día miércoles. Y pasamos al tercer punto, que es continuar en realidad con la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje de su excelencia el presidente, que establece medidas y nuevos mecanismos para enfrentar la evasión del pago de tarifa en los sistemas de transporte público del país. Esto viene con urgencia calificada de suma. Damos la bienvenida a la subsecretaria subrogante, Denise Ramírez, y a la directora de Transporte Público Metropolitano, señora Paola Tapia, acompañada de los asesores legislativos, señor Felipe Ahumada. Le agradecemos al subsecretario por participar y esperamos que el miércoles nos venga a acompañar para seguir con la tramitación de flagrancia. ¿Ya? Y ojalá pueda invitar al ministro, si es que lo ve, por ahí, que pueda venir. Subsecretaria, bienvenido, y les pido 5 minutos más para votarlo en particular, porque son 3 artículos lo que vamos a votar. Sí, claro, pero en el fondo son 3 artículos de seguridad, el resto son de transporte. Entonces, ¿les parece? 5 minutos más y votamos. Pero
Presidente, 15. usted toca la campana y la verdad es que ni siquiera mira si que hemos dado la Perdón, razón. la veo. Sí, no lo doy. Ya, entonces, son 15 minutos. Quedan 15 minutos entre comisión y comisión. Sí, pero Subsecretario. ya se alargó 10 minutos. Pues. ¿Sí? Va a terminar a las 14:40. Muchas gracias, Secretario, no presidente, hablar. por su intermedio saludar a la comisión. Muchas gracias por recibirnos y por extenderse. Bueno, nosotros nos habíamos comprometido a presentar este proyecto esta semana. El ministro Muñoz no pudo estar acá, entiendo envió sus excusas y agradecemos por lo mismo la premura con la que se está viendo este asunto. Este proyecto de ley, ¿cierto? Es un proyecto de ley que busca... Por favor, subsecretario. ¿Seguimos o...? Sí, tiene toda la palabra. Ya. Bueno, este proyecto de ley, como señalaba, es un proyecto de ley que viene a fortalecer las medidas para combatir la evasión. Bien. En honor al tiempo, presidente, y entiendo que tenemos poquito, vamos a votar, claro. Lo relevante, creo yo, acá, como para poder darles los antecedentes del proyecto y poder transmitir por qué es tan relevante e imperiosa la necesidad de nosotros como Ministerio de avanzar, es señalar que si bien no estamos acá en cero, porque efectivamente hay disposiciones legales que nos dan facultades y que tenemos finalmente la posibilidad de tomar medidas en calle, sí necesitamos como Estado, ¿cierto?, ir evaluando, diagnosticando y robusteciendo las medidas que nos permiten atacar la evasión. Entendemos que es un problema complejo, que no solamente se va a abordar a partir de un solo frente o se va a solucionar de una vez, y por lo mismo entendemos que el Estado tiene que agotar su batería de herramientas y irse actualizando. En ese sentido, lo que el proyecto básicamente hace es actualizar, precisar, hacer más intrusivas y hacer más eficaces y efectivas las medidas que hoy día tenemos como ministerio para combatir la evasión. Importante señalar, ¿cierto?, que a lo mejor la punta de lanza es la regulatoria, por eso es tan importante avanzar en este sentido acá, pero que el Ministerio también, ¿cierto?, ha abordado el problema desde otros frentes. Desde el diseño de los contratos de concesión, ¿cierto?, pasando por la administración de esos contratos, las políticas públicas también asociadas y las labores de fiscalización que para efectos de esta comisión son bien importantes porque hay una serie de consideraciones de seguridad, ¿cierto?, que subyacen a esta labor de fiscalización. Los ejes del proyecto finalmente tienen que ver con alivianar por una parte los procedimientos administrativos de manera de que efectivamente sirvan y permitan hacer creíbles, ¿cierto?, las multas y todas las sanciones que se contemplan en frente al no pago de la tarifa o el uso indebido de los instrumentos de pago. Por una parte, y además tenemos otros ejes como finalmente la seguridad. En el caso de la seguridad, tenemos estos artículos que entendemos vamos a votar. Uno que tiene que ver con extender y reputar como vía pública las instalaciones de metro. De metro y DF, de manera cierto que los inspectores fiscales y los inspectores municipales y los inspectores de servicio de impuestos internos, digamos, puedan intervenir ahí a propósito de su labor finalmente y de la ley de comercio ilegal. Luego también tenemos el aumento de 1 grado, ¿cierto?, frente a los delitos de amenaza o de lesiones, que es algo que ya existe para los fiscalizadores, pero ahora estamos incorporando al personal de evasión y estamos incorporando también a los inspectores municipales. Entendemos que es necesario despejar el trabajo, ¿cierto?, de las policías para las necesidades que tiene el país hoy y que son bien acuciantes, también recogiendo, ¿cierto?, lo señalado por esta comisión en su minuto. Hay una indicación, ¿cierto?, que ya está contenida en el proyecto y que tiene que ver con incorporar como obligación
las cabinas, ¿cierto? A los buses en todos los procesos de licitación de ahora en adelante se propone la modificación de la ley 18.696 para establecer como obligación el que existan, ¿cierto? Estas cabinas en los buses. Y ahí nos faltaría como una última medida que es bastante relevante, que tiene que ver con el registro de pasajeros e infractores. Hoy, ¿cierto? Existen algunas medidas disuasivas frente al no pago de la tarifa y frente a la anotación en este registro, que básicamente se remite a todo lo que tiene que ver con permisos asociados, ¿cierto? A tránsito, como licencias de conducir, permisos de circulación. Ahora lo que estaríamos incorporando es la restricción en la entrega de pasaporte y la restricción en el permiso de residencia frente a reincidencia. Esos son los artículos, presidente. Muchas gracias. Y claro, y la entrada, y me apunta la directora de Transporte Público Metropolitano que nos acompaña, ¿cierto? La posibilidad de comprar entradas en el estadio también. Perfecto, muchas gracias, subsecretario. Muchas gracias, había pedido la palabra la diputada Navillán, después el diputado Jaime Araya. Sí, gracias, presidente. Solo vamos a votar esto en general hoy día. Perdón, es que ya, como viene otra comisión, es en particular. Solo en particular, porque en general ya se votó. Ok. Entonces ahora solo en particular. Las cosas que efectivamente. Viene transporte. Pero me encantaría que hubiera estado aquí el ministro. Yo entiendo que está fuera de Chile, pero la verdad es que me parece que este proyecto es importante. Y la presencia de los ministros es importante para legislar. Así que, por favor, en otras ocasiones le ruego así sea. Diputado Jaime Araya, diputado Ballena. Por su intermedio, presidente, solamente señalar, diputada, que anotamos el punto. El ministro envió sus excusas en esta oportunidad. No puede estar con nosotros. Entiendo también que hizo llegar esas excusas de manera directa, pero para nosotros el tiempo apremia. Esto es una realidad que nosotros vivimos todos los días. No queríamos desaprovechar la oportunidad de presentar el proyecto y en particular de votar si es posible. Lo agradecemos mucho por su intermedio. ¿Les parece acordar que esto también lo pongamos en tabla el día miércoles? Acordado. No, súper breve. Diputado Llaner. Por lo mismo, ¿no? Yo de verdad, la vez Perdón, pasada... y solo para que quede claro el acuerdo, votarlo hasta todo el despacho el día miércoles, porque son 3 artículos los relevantes en materia de seguridad. ¿Me parece? ¿Acordado? Yo sí. Acordado. Presidente, sin querer polemizar, y la vez pasada nosotros también sugerimos que estuviera el ministro, pero en esta oportunidad yo excuso la presencia de él, fundamentalmente también porque los ministros están en otras tareas y por los antecedentes que tenemos está representando al país en tareas importantes. Entonces, en este caso, absolutamente excusado que no esté el ministro y creo que ha sido bien representado. Gracias. Perfecto. ¿Subsecretaria? Gracias, presidente, por su intermedio. Muchas gracias, diputado. Ustedes nos dirán. Bien. Entiendo que son 3 artículos los que Así están. es. Son 4 artículos. En un paquete que es el de cabinas, es el de la restricción de permisos, el aumento de grado y me falta uno ahí. Sí, por favor, secretario, tiene la palabra. Gracias. La verdad es que hay que votar. Presidente, yo no estoy de acuerdo con votar en paquete. Pero, espera, No estoy de acuerdo. va a hablar el secretario. La situación del proyecto es la siguiente. La sala acordó remitir el proyecto en su totalidad a la Comisión de Seguridad Ciudadana. Por lo tanto, esta comisión se tiene que pronunciar sobre los 4 artículos permanentes y los 2 artículos transitorios. La situación de la votación puede ser consultada en el informe de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones. En general fue votado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones, salvo un literal del artículo 2º y el artículo 4º permanente, que tuvieron una abstención en el 4º permanente y un voto en contra en el 2º transitorio, si no mal recuerdo, en el literal B y I o III, probablemente el 3I, que se votó en contra por la diputada señora Nullado. El resto fue aprobado por unanimidad. Eso es todo, señor presidente. No tiene normas de quórum y sí tiene trámite de Hacienda por el artículo 2º transitorio, si no me equivoco, el 88 sexis. No sé si sexis o sexias. Diputada Navillán. Presidente, dado que queda 1 minuto de la comisión, 2 minutos de acuerdo a ese reloj, 1 de acuerdo al otro, me parece que sería una irresponsabilidad
pretender votar esto hoy día. Yo preferiría que la votación quedara para el día miércoles, Que porque así podemos conversar de cada una de las cosas. Sí, ya lo acordamos, diputada Navellán, como acuerdo de la comisión para ponerlo en tabla el día miércoles. Este proyecto no tiene discusión inmediata, pero nosotros le vamos a dar como prioridad para poder despacharlo rápido, porque efectivamente un proyecto que creo que tiene un impacto relevante para la seguridad de los santiaguinos. Entendemos, muchas gracias, presidente, por su intermedio también, diputada, gracias, entendemos. Y lo dejamos para la próxima, entendiendo la premura. Diputado Chalper, diputado Jiménez. Sí, yo solo secundar al presidente Araya por su intermedio. Yo creo que esto es un tema importante y también es importante dejar constancia que a veces uno puede dialogar con los distintos y llegar a acuerdos. Entonces yo me alegro que el Partido Republicano en esta oportunidad y el gobierno estén trabajando mancomunadamente con esa finalidad. Gracias, presidente. Por su intermedio, presidente, sí, el tema lo amerita, ¿no? Lo amerita, la seguridad está primero, por eso propongo 5 minutos para ampliar y poder iniciar la votación. ¿Tiene 5 minutos adicionales para poder iniciar No, la votación no, yo no estoy de acuerdo con que se ¿No? vote hoy. No. Bueno, tuve la disposición para poder tratar de comenzar la votación, subsecretaria. Muchas gracias. Presidente, por su intermedio a la Jaime Araya. subsecretaria, solamente respecto al tema que habíamos conversado con el ministro, las cabinas. Sí. Está pendiente el tema de aquellas zonas que ya están licitadas, que están en operación, cómo se va a resolver eso, para que lo podamos conversar el día miércoles cuando se vote. Bien, subsecretaria, tiene la palabra para... Estamos en el tiempo, pero tiene la palabra... Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, sí está resuelto, está en análisis, hay una indicación que ya está contenida en el proyecto, ¿cierto? Modifica la ley 18.696 estableciendo la obligación del Estado, ¿cierto?, de incorporar en las bases de licitación las cabinas. También hay que contar que el Ministerio está haciendo el esfuerzo, ¿cierto?, de avanzar en regulación en todas las ciudades. Todos esos buses vienen con cabina, que es lo que corresponde, y que es la cabina de fábrica. Y además estamos avanzando en los sistemas de recaudo, que es muy importante porque finalmente lo que hace es eliminar básicamente la fricción entre el conductor, ¿cierto?, y este tipo de personas, pero lo resolvemos y lo conversaremos en la próxima sesión. No, sin duda, pero solamente hacerle presente que la indicación habla de licitaciones futuras y en la región de Antofagasta hay muchos que tienen largo tiempo las licitaciones vigentes, por lo tanto yo le planteé al ministro buscar una fórmula para que se pudiesen implementar las cabinas, no obstante ya haberse hecho las licitaciones que han durado mucho tiempo. Pero lo podemos conversar. Perfecto. Subsecretaria, muchas gracias. Esto lo vamos a discutir entonces conforme al acuerdo el miércoles. Vamos a dejar en cuarto lugar el proyecto de inteligencia económica, así que no quedando más. Se levanta la sesión.